Ya, hola chiquillos, buenas tardes. Vamos a hoy día ver la fisiología renal. Em, Primero que todo, en esta clase vamos a recordar cosas de química, de biología y también vamos a ver algunas cosas que vieron en las primeras clases, ¿ya? Que son importantes para entender la fisiología renal porque en verdad es algo súper complejo y, y necesita de todas esas materias, ¿ya? Recordar aportar a 4A, como siempre. Y entonces ahí está el power. Y vamos a partir con lo que es el riñón. ¿Ya? Ya, primero vamos a describir las funciones del riñón, que tiene 7. Acá puse las más importantes, en verdad tiene más. Pero la importante, la primera es la excreción de productos, la segunda la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, tanto de iones. Tenemos la regulación de la presión arterial, regular el equilibrio ácido-base, que también tiene que ver un poco con el equilibrio electrolítico. Vamos a regular la producción de glóbulos rojos, la activación de la vitamina D y síntesis de glucosa, ya que interviene en la neoglucogénesis cuando el cuerpo se encuentra en un déficit calórico, ¿ya? La activación de la vitamina D, la que proviene de la dieta y se activa en una parte de acá, no la vamos a abordar. Y la regulación de la producción de glóbulos rojos, vamos a ver que el riñón va a producir una sustancia llamada eritropoyetina, que se libera cuando hay escasos glóbulos rojos en la circulación sanguínea. Entonces, esta eritropoyetina va a viajar por el torrente sanguíneo, va a ir a médula ósea, y en médula ósea va a provocar un aumento de la producción de glóbulos rojos, que es donde se producen los glóbulos rojos, ¿ya? Ya, entonces, en esta clase lo más importante va a ser la excreción de productos, el equilibrio hídrico y electrolítico y regulación de la presión arterial. Vamos a recordar un poco lo que es anatomía renal, ¿ya? Vamos a tener que alrededor del riñón vamos a tener 3 capas, ¿ya? Que son bastante distinguibles. La primera de ellas va a corresponder a la cápsula renal, la cual está compuesta por tejido conectivo laxo, y la función de esta capa es prevenir una infección de microorganismos, ¿ya? Es la parte más externa del riñón. La segunda capa que está por sobre, no, es la parte más interna. La segunda capa que está sobre la cápsula renal es la cápsula de grasa perirenal, así se denomina, el cual es tejido adiposo que sirve como amortiguador en los riñones en caso de algún movimiento. Es lo que protege al riñón en caso de que se golpeen, de que tengan como algún traumatismo o algún movimiento demasiado fuerte. La grasa va a servir como un amortiguador, como una colchoneta. Y por último, la fascia renal, que es la capa más externa, que es un tejido conectivo fibroso, denso, irregular, ¿ya? Y su función es mantener al riñón fijo a las estructuras circundantes para mantenerlo de manera retroperitoneal. Se acordarán de anatomía que el riñón se sitúa en la parte retroperitoneal, a excepción del riñón izquierdo del bovino, si no me equivoco, el cual está dentro del peritoneo, ¿ya? En su porción medial, ahí, la porción medial, vamos a tener el hilio renal, ¿ya? El cual es una hendidura, es el lugar donde atraviesan las arterias, los vasos linfáticos, los nervios renales, los uréteres y también para la vena renal, ¿ya? Podemos ver macroscópicamente que tenemos una zona de corteza, que es la parte que estoy apuntando con el mouse, y tenemos la médula, que es la que podemos ver acá, ¿ya? Seguido por los túbulos, por las pirámides, acá, que va a formar los distintos tipos de colección de la orina, para finalmente dar lugar al uréter, ya que es donde va a atravesar la orina a partir de todo el mecanismo que se produce acá, que es el fin último y el fin principal, que es la producción de orina, ¿ya? Eh, ya. Entonces, en un corte longitudinal, como resumen, podemos encontrar 2 capas. La parte más clara es la corteza, ¿ya? La cual tiene un aspecto granulado debido a la presencia de glomérulos ubicados en esta zona. Ya vamos a ver lo que son los glomérulos. Por otra parte, la médula renal, que tiene un aspecto oscuro, ¿ya? Carece de glomérulos, tiene forma de pirámide.
el riñón puede llegar a representar menos del 0,5% del peso corporal, pero sin embargo, si bien tiene un bajo como o sea, porcentaje de peso del organismo, recibe un 20% del gasto cardíaco. Eso es demasiado para un órgano. O sea, tiene una función súper fundamental el riñón, que al final es la detoxificación de la sangre, es procesarla, la formación de la harina. Entonces eso requiere que la sangre se filtre y es todo un mecanismo muy complejo, ¿ya? Y finalmente, destacar acá que el tono del riñón va a estar regulado por el sistema simpático, ¿ya? A través de los nervios que llegan acá, principalmente de eso. ¿Y esos dibujos? Ya. Ya entonces. Podemos ver acá distintos tipos de clasificación de las arterias que tiene el riñón, ¿ya? La arteria renal, que es la primera arteria que llega al riñón, se va a dividir en arterias interlobares, luego en arterias arqueadas, luego en corticales, que se llaman las irradiadas, que son las que podemos ver con una expresión acá, que son, por ejemplo, acá está la vena arqueada, porque se arquea en la corteza, y después se van a formar las arterias irradiadas, que finalmente van a dar lugar a las arteriolas aferentes y todo lo que viene después. Y cada parte tiene su vena satélite, que es cuando tiene el mismo nombre, solo que el mismo nombre de la arteria, solo que ahora se llama vena, ¿ya? En vez de arteria arqueada, vamos a tener la vena arqueada. No va a cambiar de nombre en este caso, ¿ya? Acá lo mismo. Y vamos a tener la nefrona, la cual es la unidad morfofuncional del riñón que permite su correcto funcionamiento, ¿ya? Está compuesto por el túbulo proximal acá, el túbulo proximal, tenemos el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y acá vamos a tener el glomérulo, vamos a tener el corpúsculo renal, que va a estar compuesto por la cápsula de Bowman y el glomérulo, ya son dos partes. El glomérulo tiene que ver con la parte sanguínea y la cápsula de Bowman con la parte tubular, ¿ya? ¿Qué más podemos ver acá? Los glomérulos siempre se van a encontrar en la corteza del riñón y el asa de Henle principalmente se van a encontrar en la médula renal, que va a tener una función muy importante que es la concentración o la dilución de la orina, ¿ya? Seguido el túbulo contorneado distal, vamos a tener los túbulos colectores, que después se van a ir aumentando de tamaño para dar lugar a los conductos colectores mayores, ¿ya? Vamos a poder ver que acá hay una zona bien delimitada, que es la médula de la corteza. La corteza van a estar todos los glomérulos, y en la médula vamos a tener las asas de Henle. Una característica particular que podemos ver en la nefrona es que el túbulo contorneado distal va a estar en contacto con la arteriola aferente, que es la que podemos ver acá, ¿ya? Ya. Con respecto a las células del tubo contorneado proximal, son amplias en superficie, poseen invaginaciones llamadas bordes en cepillo, ¿ya? La cual aumenta la superficie de la membrana, por lo tanto va a aumentar la filtración en esa zona, va a ayudar a la filtración. Estamos hablando del túbulo contorneado distal. Y en el túbulo contorneado distal, que tiene contacto con la arteriola aferente, como le había dicho recién, vamos a tener a la mácula densa, que vamos a ver después de qué se trata, ¿ya? Como general, la mayor parte de la reabsorción ocurre en el túbulo proximal, donde se absorbe sodio, bicarbonato y algunos fosfatos, y la totalidad de la glucosa que se filtró, ¿ya? Ya, vamos a partir con la parte inicial de la filtración glomerular, que es acá. El glomérulo, acá lo podemos ver, compuesto por el corpúsculo renal, que va a estar compuesto por el glomérulo, acá, que es un ovillo entrelazado de arteriolas en este caso, que son diminutas, que van a permitir el paso de filtrado a la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, el corpúsculo renal va a estar compuesto tanto por el glomérulo como la cápsula de Bowman. ¿Ya?
¿Cómo va a ocurrir este ultrafiltrado? Voy a dibujarlo, quiero que esto sea lo más didáctico posible, así que lo voy a dibujar. Ya, recordarán de histología que tenemos un endotelio compuesto por células que son planas, ya, un endotelio plano. Ya voy a dejar el núcleo ahí. Ya. Entonces, en el glomérulo, como habíamos visto acá, vamos a pasar a la cápsula de Bowman mediante distintos tipos de filtros que van a ocurrir. ¿Ya? Ya. Digamos que esta es la parte del glomérulo que se va a filtrar con la cápsula de Bowman. En esta parte vamos a tener la arteriola aferente y en la parte posterior vamos a tener la arteriola eferente. ¿Ya? Ya. En primera instancia, vamos a tener la presencia de un endotelio fenestrado. El cuerpo posee canales que permiten que se filtren algunas moléculas. ¿Ya? Lo voy a dibujar acá, que vamos a tener distintos tipos de fenestraciones, que son agujeros que tiene este endotelio, que permite el paso de moléculas. ¿Ya? Este filtro va a permitir limitar el paso de moléculas, ya que el tamaño de estos poros va a ser aproximado entre 50 y 100 nanómetros. Por lo tanto, va a permitir que no se filtren moléculas que sean mayores a ese tamaño, ¿ya? Y en primer caso vamos a tener a los glóbulos rojos, ¿ya? Glóbulos rojos, que son mayores en tamaño. Vamos a tener algunas macroproteínas, como son la albúmina, vamos a ponerla ahí. La albúmina, glóbulos rojos, vamos a tener glóbulos blancos, vamos a tener plaquetas también, ¿ya? Y algunas inmunoglobulinas, ¿ya? Albúmina, inmunoglobulina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿ya? Que son macros, entonces no van a permitir que pasen por esta fenestración. ¿Ya? En segunda instancia, la segunda barrera de filtración glomerular va a ser estoy dibujando acá, la membrana basal. Recuerden que todo endotelio tiene su membrana basal subsiguiente, ¿ya? Y va a estar compuesto por tres zonas bastante delimitadas. La parte del medio, que es la lámina densa. Por otro lado, vamos a tener la lámina clara interna y la lámina clara externa. La lámina clara interna va a estar seguida del endotelio y la lámina externa va a estar acá. ¿Ya? Ya. La parte de la lámina densa va a ser densa porque está compuesta por colágeno, acá, colágeno tipo 4, y laminina. Todo esto lo vieron ustedes en histología, solo lo estamos repasando. Por otro lado tenemos la laminina, o sea, la lámina clara interna, que está compuesta por proteoglicanos y glicosaminoglicanos, especialmente por heparansulfato, ¿ya? El heparansulfato es súper importante, ya que es extremadamente negativo, por lo tanto, dotará a esta lámina de cargas negativas, ¿ya? Bajo acá, vamos a tener cargas negativas en esta zona. Por lo tanto, ¿ya? La función de esta carga negativa va a ser repeler proteínas plasmáticas que tengan cargas negativas en su superficie. ¿Ya? Esto se ocurre por repulsión electrostática. Lo negativo repele lo negativo. ¿Ya? Y en caso de que la albúmina pueda haber llegado a pasar por esta parte, se va a repeler con estas cargas negativas. ¿Ya? No va a dejar que entre en la filtración del riñón. ¿Ya? Y entonces, ¿quiénes van a poder pasar? Las con carga positiva, que son iones, principalmente sodio. Vamos a tener potasio, calcio, y también vamos a tener iones negativos, ¿ya? Que son cloro principalmente. Vamos a tener algunos fosfatos. ¿Y esto es por qué van a entrar? Porque son demasiado diminutos, entonces son tan pequeños que a veces la membrana no me va a poder dar abasto a esta, a pesar de que esté negativa en algunas zonas dadas por el heparansulfato está como distribuido. Entonces van a haber puntos de fuga en donde va a pasar solamente estos iones negativos. Este positivo, van a pasar solamente, ¿ya? Y ahora la tercera barrera que vamos a tener va a estar determinada por los podocitos.
podocitos, que la palabra viene de pies, que son células que extienden su citoplasma, ¿ya? Y estas se encuentran interconectadas a través de una proteína llamada nefrina, ¿ya? La nefrina, la que ven acá a la derecha, ahí, tenía otra imagen, acá, perfecto. Entre podocitos, como ven acá, hay primarios, hay secundarios, hay terciarios, que van a distribuirse alrededor de todo de esta masa de endotelio y van a permitir que se vayan filtrando moléculas, ¿ya? Entonces, van a empezar a filtrarse y esta nefrina va a permitir que pasen moléculas, o sea, va a funcionar como bloque y solo va a dejar pasar moléculas que tengan entre 7 y 9 nanómetros. Eso es lo importante. Entonces, vamos a tener las tres partes de barrera de filtración, que son estas tres. O sea, que son estas. Los podocitos, o sea, en primera instancia vamos a tener el endotelio fenestrado. El segundo, vamos a tener la membrana basal con el heparansulfato, que va a dotar de cargas negativas. Y en tercera instancia, vamos a tener los podocitos, que van a estar conectados por una molécula llamada nefrina, que conecta a su citoplasma, que van a permitir una barrera de filtrado a moléculas que tengan menor a 7 a 9 nanómetros. ¿Ya? Todas las que tengan mayor a ese valor se van a devolver. Entonces, en el plasma vamos a tener distintos componentes fuera de los celulares. ¿Ya? Vamos a tener electrolitos, ustedes los conocen, sodio, potasio, bicarbonato, cloro, calcio, magnesio. Vamos a tener glucosa, aminoácidos, lípidos, urea, que es un producto de desecho de las proteínas. Vamos a tener creatinina también, que es el desecho de las proteínas, de degradación de las proteínas del músculo. Vamos a tener vitaminas también y agua, principalmente agua, ¿ya? Entonces, en el espacio de filtración vamos a tener esas sustancias. Ya, acá. Entonces, en esta parte de acá podemos ver los distintos tipos de filtrado, ¿ya? Acá tenemos el glomérulo, acá está súper bonito detallado. Vamos a tener un polo urinario en donde se libera el ultrafiltrado. Acá tenemos los podocitos. Acá tenemos el endotelio, ahí morado, la membrana basal. Acá vamos a tener el túbulo contorneado proximal, que es en donde se van a dirigir las moléculas que se están filtrando. Vamos a tener a las células mesangiales, que van a tener un rol fundamental en la parte de acá de conectar la mácula densa con esta estructura de acá, que es el aparato yuxtamedular, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Arteriola aferente, acá, 9, y la arteriola aferente. ¿Ya? Esto es como una visión súper macro. Acá podemos ver lo que se filtra, principalmente, ¿ya? Acá podemos relacionar el radio molecular átomo efectivo, o sea, el tamaño de la molécula que estamos filtrando, en comparación con la capacidad de filtrado relativa. Vamos a ver que los dextranos policatiónicos, o sea, que tienen carga positiva, van a filtrarse en mayor medida que los negativos, ¿ya? Pero a medida que aumenta el radio molecular efectivo de estas moléculas, entre más grandes son, menos van a disminuir su capacidad de filtración porque no van a poder ser capaces de atravesar las barreras que ya hemos visto, que filtran por carga y por tamaño, ¿ya? Entonces, las principales moléculas acá que tenemos que se van a filtrar es el agua, que la capacidad de filtración es 1, el sodio también es 1, la glucosa también es 1, la inulina, que se sirve para medir la capacidad de filtración del riñón, que es una sustancia exógena proveniente de una planta, también en 1, la mioglobina, que no se filtra porque es muy grande, y la albúmina, que es demasiado, demasiado grande, van a ver que se va a filtrar muy poco. Ahora, ¿qué quiere decir esta capacidad de filtración? Ya, que es de 1. O sea que, si tenemos, a ver, lo voy a dibujar mejor. Acá. Ya, entonces, teníamos una arteriola, tenemos el... dibujar mal. Ahí. Tenemos el glomérulo, acá. Si pasan 50, vamos, no sé, 50 gramos de calcio. Esto es súper subjetivo porque nunca van a haber 50 gramos de calcio pasando. Pero lo que quiere decir esta capacidad de filtración de 1 es que 25 se van a filtrar, 25 de potasio, y los otros 25 van a seguir en la circulación. ¿Ya? Eso quiere decir. Van a pasar a la arteria de la frente. ¿Ya? No es que todo el contenido que venga de la sangre
va a pasar al riñón, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora sobre lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿ya? ¿Ya? Que es la cantidad de filtrado que pasa a través de la cápsula de Bowman en un minuto, que aproximadamente, como dice acá, son 125 ml por minuto, que es un total de 180 litros al día, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la sangre está constantemente recirculándose en acá, y 180 litros al día es lo que pasa desde el glomérulo al espacio para que esté como, como primera instancia de ultrafiltrado. Pero nosotros no orinamos 180 litros al día. Entonces, esto va a estar controlado por distintos tipos de mecanismos, que es principalmente la reabsorción, en donde vamos a tener un traspaso de moléculas de agua que son desde acá, desde este espacio, del túbulo, a los capilares. ¿Ya? Entonces, se me achica. Entonces, esta filtración glomerular va a depender de dos cosas. La filtración neta, la cual está compuesta por dos cosas. ¿Ya? Acá. Por dos cosas. La primera de ellas van a ser las fuerzas que empujan, menos las fuerzas que empujan hacia adentro y las fuerzas que empujan hacia afuera, por así decirlo, ¿ya? Entonces, la primera, vamos a tener la presión hidrostática del glomérulo, que se va a definir como la presión que ejercen los componentes del plasma para salir del capilar dentro del espacio de Bowman, el cual corresponde a 55. ¿Y cómo se mide la presión? Con miligramos de mercurio, ¿ya? Entonces, a ver, presión hidrostática capilar glomerular, está acá, 55. La otra fuerza que va a estar en favor de la filtración, vamos a tener a la fuerza oncótica de la cápsula, pero como no pasan proteínas grandes, va a ser 0, ¿ya? Y por otro lado, las fuerzas que se oponen a la filtración glomerular va a ser la presión oncótica de las proteínas del glomérulo, que es aproximadamente, si no me equivoco, son 30 milímetros de mercurio, ¿ya? Y la otra fuerza que se opone es la presión hidrostática del capilar glomerular. No, espérense. Ya, sí. Entonces, las fuerzas que se oponen acá están en verde, y las fuerzas que se oponen, que esta se va a anular porque es 0, ¿ya? Y se va a producir un cuello de botella en el glomérulo, acá, cuello de botella, que va a provocar una presión hidrostática, que es la que se opone, ¿ya? Entonces, la tasa de filtración neta va a corresponder a la suma de las fuerzas que están a favor y las fuerzas que están en contra, ¿ya? Que al final, si nosotros sumamos y restamos, va a dar una cantidad de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Recuerden, presión hidrostática es la fuerza que ejerce el agua sobre, o sea, todos los componentes sobre la superficie, que va a permitir un escape. Por otro lado, las que están en contra, que van a ser las moléculas que se encuentran en este espacio, que van a provocar que el agua tienda a entrar acá. Por eso está en forma negativa, pero acá la presión claramente gana. Y la otra parte que se opone es la de la presión hidrostática del espacio de Bowman, acá, que si esta parte se va llenando, va a provocar un escape. Voy a borrar mejor. Si esta parte se está llenando, como es un cuello de botella, va a tener una presión hidrostática, porque el agua se va a empezar a acumular acá y va a empujar hacia afuera, hacia el glomérulo, ¿ya? Entonces, podemos observar que está directamente relacionado con la tasa de filtración glomerular. Si aumenta la filtración neta, aumenta la tasa de filtración, ¿ya? Y si disminuye, ocurre lo contrario. Otras cosas que influyen en la tasa de filtración glomerular, que le dije que habían dos, la una es la filtración neta y la otra va a ser el área de la superficie y la permeabilidad del glomérulo, ¿ya? En donde en el área de la superficie será que a menor superficie de contacto del glomérulo con la cápsula de Bowman, menor va a ser la tasa de filtración, ¿ya?
Pero ¿en qué caso podemos ver que esto esté cambiado? En el caso de enfermedades como la diabetes, ¿ya? Cuando ocurre diabetes disminuye el, el área de superficie del glomérulo, ¿ya? Y por otro lado, la permeabilidad, que entre más canales permitan el paso de fluidos desde el glomérulo a la cápsula de Bowman, vamos a tener un mayor flujo hacia la cápsula. Entonces, nuevamente, ¿cómo se va a afectar esto? En enfermedades como glomerulonefritis, que dañan a la membrana basal, ¿ya? Si hay daño en la membrana basal, se van a permitir que pasen más moléculas, y esas más moléculas van a mostrar más agua por tema de osmosis, ¿ya? Entonces, estas dos características, la permeabilidad y la, la relación superficie, se van a denominar coeficiente de filtrado, ¿ya? Entonces, la fórmula final de todo esto, de la filtración, va a ser la tasa de filtración glomerular, va a ser igual a la presión neta por el coeficiente de filtración, ¿ya? Coeficiente de filtración ya va a estar determinado por el área de la superficie y por la permeabilidad. Y la presión neta, que son todo lo que habíamos visto anteriormente, que son estas cuatro fuerzas que están acá, que afectan, ¿ya? Entonces, esta filtración neta generalmente es positiva, ¿ya? Porque se va a determinar un paso de fluidos desde el glomérulo a la cápsula de Bowman. Ya. Entonces, acá se los dibujé súper feo, pero quiero que se entienda el concepto. Primero voy a acercarme. Entonces, vamos a tener un paso de moléculas desde, voy a dibujarlo con amarillo, un paso de moléculas desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman, ¿ya? ¿Qué es lo que encontramos principalmente en este primer filtrado, o lo que se conoce como ultrafiltrado? Vamos a tener sodio, vamos a tener potasio, vamos a tener cloro, vamos a tener glucosa, ya habíamos visto que tiene una tasa de filtración de 1. ¿Qué más vamos a tener? Vitaminas, aminoácidos, lípidos, vamos a tener bicarbonato también, fosfatos, se me olvidó la forma, fosfatos, 4 menos, y vamos a tener fosfatos, ¿ya? Entonces, tenemos que definir lo que es la osmolaridad, que esto lo vimos en química, que es la cantidad de partículas contenidas en kilogramos de disolvente. En el plasma del capilar vamos a tener una concentración de 300 miliosmoles, acá, 300 miliosmoles, esa es la osmolaridad. Y en primera instancia, acá en el ultrafiltrado, vamos a tener los mismos 300 miliosmoles. Y esto va a ir variando a medida que vamos avanzando en el túbulo, ¿ya? Entonces, los fenómenos que se van a ocurrir a lo largo del túbulo, vamos a tener, en primera instancia, la secreción, que es el paso de moléculas desde el capilar hacia el túbulo, y vamos a tener la reabsorción tubular, que es el paso del túbulo hacia la sangre. ¿Ya? Ya. ¿Qué más podemos ver? En los distintos tipos de células que está acá con azul, que en la célula de acá, vamos a tener dos cosas. La membrana, o sea, la membrana apical, acá en rojo, que va a estar en contacto con el lumen, y vamos a tener la membrana vasolateral, que va a estar en contacto con el capilar. ¿Ya? Ya. Y lo otro que quería decirles, que... Espérate. Ya. Otra cosa que hay que recordar que es fundamental, que creo que lo vieron en sus clases anteriores, que la concentración dentro de una célula es mayor de potasio. O sea, sí, de potasio, y el sodio está en mayor concentración en el espacio extracelular. Esto lo vieron creo en homeostasis o en sistema nervioso, o sea, sí, en fisiología nerviosa. Ya, por lo tanto, en primera instancia, vamos a tener un paso
de moléculas de sodio, acá, de sodio, al interior, por difusión pasiva. Recuerden que como está menos concentrado acá, vamos a tener que pasar, o sea, como está más concentrado afuera, vamos a tener un paso de gradientes donde esté más concentrado, ¿ya? Y este transporte de sodio va a ir acompañado de una molécula que se va a colar, la glucosa. La glucosa se junta con el sodio y va a permitir el paso de manera intracelular. Esto es lo que se conoce cuando la glucosa pasa como colándose a través del sodio, se llama transporte activo secundario, ¿ya? Que va en contra del gradiente de concentración. Este tipo de transporte también lo podemos ver cuando el sodio entra y se van a colar aminoácidos, ¿ya? También lo podemos ver con vitaminas y lípidos, ¿ya? En la membrana vasolateral vamos a tener un transportador especial que requiere ATP, acá, ATP, requiere ATP, ¿ya? Vamos a necesitar ATP, que es la moneda energética, como recordarán, en la cual va a sacar 3 sodios, y va a meter 2 potasios, ¿ya? Entonces, lo importante que quiero que queden acá es que el, el potasio, o sea, el sodio, en primera instancia va a entrar con un sistema pasivo y en segunda instancia va a entrar a la sangre por un sistema de manera activa, que requiere ATP, ¿ya? Otra cosa que podemos ver acá es que al interior de la célula, va a ser, o sea, en la sangre vamos a tener CO2, ¿ya? CO2. Este CO2 entra a la célula, ¿ya? Entra a la célula y va a reaccionar con el agua de la célula. Y cuando reacciona con el agua, va a formar ácido carbónico. Ahora acá, ácido carbónico, ¿ya? A través de la enzima anidrasa carbónica, y este ácido carbónico se va a separar en 2 cosas: bicarbonato, CO3 menos, y se va a separar en hidrógenos, ¿ya? Cuando el sodio entra a la célula, permite el paso de hidrógenos al lumen, ¿ya? Acá. El sodio entra, y cuando el sodio entra también van a entrar algunos protones que se van a juntar con este bicarbonato y van a formar acá CO2 y es el que también se va a poder liberar, ¿ya? Entonces, cuando el sodio entra a la célula del túbulo, permite el paso de estos hidrógenos al lumen. Era lo contrario, sorry. Ya, cuando entra el sodio, va a provocar un escape de hidrógenos, ¿ya? De hidrógenos. Entonces, con el bicarbonato que viene de manera acá, se va a juntar con estos hidrógenos y se va a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico es el que va a pasar después a circulación. O sea, va a pasar a la orina, ¿ya? Porque en la parte externa de esta membrana vamos a tener la anidrasa carbónica, que como la teníamos acá, también va a estar en la membrana, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener en el túbulo proximal? Que el paso de sodio y de glucosa no va a ir solo, siempre va a arrastrar su equivalente osmótico en agua, ¿ya? En agua. El agua, por osmosis, va a seguir estas 2 moléculas, ¿ya? ¿Qué hice? Ya. Y vamos a ver que en este túbulo proximal vamos a tener un 65% de reabsorción de sodio, que va a estar acompañado de un 65% de reabsorción de agua. La glucosa, las vitaminas, los lípidos se van a reabsorber en un 100%, ¿ya? ¿Qué más podemos decir acá? El potasio se va a reabsorber en un 60% igual, y el bicarbonato, acá, se va a reabsorber en un 90%. Entonces, esa es como una de las preguntas típicas que hacen en las pruebas, que es como, ¿en qué parte del túbulo se reabsorbe la mayor cantidad de sodio o la mayor cantidad de agua? Y en este caso es en el túbulo proximal, ¿ya? Ya. ¿Por qué es importante esto del bicarbonato? Que se lo aprendan. Porque muchas veces vamos a tener un aumento de CO2 en la sangre. Esta sangre, o sea, este CO2
le baja el pH a la sangre, ¿ya? Y el cuerpo no funciona cuando el pH está bajo o cuando el pH está alto, tiene que tener un pH normal, ¿ya? Entonces cuando uno se encuentra hipoventilando, cuando uno está respirando más lento, se produce una acidosis, que es cuando aumenta la cantidad de CO2 en la sangre, ¿ya? Y lo que va a provocar esto es la reabsorción de bicarbonato. Este bicarbonato que se estaba produciendo acá va a poder pasar a circulación para controlar los mecanismos de acidosis. Y por el lado contrario, si el cuerpo se encuentra hiperventilando, que es cuando uno está agitándose y respira muy rápido, va a producir lo contrario, ¿ya? ¿Qué más podemos ver acá? Que hay algunas drogas que se van a secretar en esta parte del túbulo proximal, que son las penicilinas, algunas drogas, las morfinas, ¿ya? Que son secretadas en esta parte, que requiere ATP, porque es un proceso activo, porque como es una sustancia endógena, no está en igual proporción en los distintos tipos de compartimiento, ¿ya? Y ahora sigamos con el asa de Henle. Asa de Henle. Ya. El asa de Henle la podemos dividir en dos partes bastante destacadas, que es la parte descendente delgada y la parte ascendente gruesa, que acá se los dibujé, ¿ya? La parte gruesa que tiene las células verdes del otro lado va a ser la parte gruesa ascendente del asa de Henle, y la parte de acá de la izquierda vamos a tener la parte delgada. Ya, una cosa que se me había olvidado mencionar en la diapositiva anterior, es que hay moléculas que pasan de manera paracelular, ya, que acá, de manera paracelular, que, que van a pasar por acá, por estos espacios que están entre células, que es principalmente magnesio, calcio y cloro, si no me equivoco, ¿ya? Pero solo destacar eso, que hay transporte paracelular porque no tiene transportadores específicos como para eso. ¿Ya? Entonces, voy a seguir con el asa de Henle. Recuerden que el asa de Henle se encuentra principalmente en la médula renal y se puede dividir en dos partes, una parte descendente y una parte ascendente, ¿ya? La parte descendente, vamos a hablar primero en esta parte de acá. Saliendo del túbulo contorneado proximal, vamos a tener una osmolaridad de 300 milimoles, igual que lo teníamos en la sangre, es isotónico respecto a la sangre, ¿ya? Recuerden, porque en el túbulo proximal pasaron tanto solutos, iones, glucosa, pero también arrastraron agua. Entonces esa agua se va a equilibrar y va a provocar que al final del túbulo contorneado proximal tenga una osmolaridad de 300 milimoles, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa a medida que avanzamos? La osmolaridad de la sangre, o sea, del espacio, va a comenzar a aumentar, ¿ya? ¿Y cómo aumentar? Porque acá en el espacio vamos a tener que va aumentando a 500 milimoles, vamos a tener 700 milimoles, y en la parte del asa, que es la vueltecita que da, vamos a tener 1200 milimoles. ¿Y qué quiere decir eso? Que aumentan demasiado los solutos en comparación con el agua, ¿ya? Pero esto es importante en la parte ascendente de la sal de Henle que provoca esto, que vamos a encontrar un cotransportador de sodio, potasio, cloro. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas células verdes que tengo acá a mi derecha, van a haber transportadores en su membrana celular, acá, que van a provocar un paso de solutos, que va a ser de sodio, de cloro, menos ahí, y potasio, ¿ya? El cual se toman estos iones y lo transportan a la célula, en donde la membrana vasolateral habrán más transportadores específicos y serán expulsados, ¿ya? Por lo tanto, en el intersticio habrá un aumento de estos iones, ya que se están bombeando constantemente por el aumento de las concentraciones. El agua por osmosis va a tender a dirigirse a estas zonas, ¿ya? Por lo tanto, van a atravesar el lumen a través de las acuoporinas 1, que las vamos a encontrar en la parte descendente de esta laza de Henle. La voy a dejar acá, digamos que esta es una célula de laza de Henle,
vamos a poder tener el paso de agua hacia el intersticio a través de canales llamados acoporinas. En este caso, las que están ubicadas en el asa de Henle descendente van a ser las de tipo 1, ¿ya? Acoporina de tipo 1, ¿ya? Entonces, lo importante de destacar de esta asa de Henle es que la parte o sea, del asa de Henle en general es que en la parte descendente del asa de Henle es que se va a provocar que es permeable solamente al agua, ¿ya? Solamente el agua va a pasar. En cambio, en la parte ascendente de la asa de Henle, en la parte gruesa, va a ser permeable solamente a los solutos que están acá, pero no va a ser permeable al agua. Entonces se va a provocar un gradiente que al final va a concentrar la orina, ¿ya? Pero después, este gradiente va a salir de acá, los solutos, y al final de la asa de Henle vamos a tener aproximadamente 300 milimoles de nuevo, ¿ya? Esto es lo que se conoce como el sistema de contracorriente, ¿ya? Deberían habérselos mencionado. Igual quería destacar que esta clase yo la tuve con otra profe que pasó la materia de manera distinta. Y por ejemplo, el profe de ahora les habló de fisiología renal de aves y peces. Y pucha, yo no sé eso. Así que lo que quiero que les quede claro es la fisiología renal por sí sola de mamíferos, ¿ya? Entonces, en esta parte del asa de Henle no va a estar sola, sino que va a ir acompañado de una parte endotelial, ¿ya? De una parte vascular, que van a ser los túbulos rectos, ¿ya? Que son capilares que se encuentran en la médula, acompañando a la asa de Henle, y se encargan del intercambio del sistema contracorriente, ¿ya? Entonces, antes, en el intersticio de la asa de Henle, vamos a encontrar un gradiente creciente de solutos de sodio, cloro principalmente, ¿ya? Y es en donde pasa la sangre el cloruro de sodio, ¿ya? Desde acá, el intersticio, a la sangre va a pasar un cloruro de sodio. Ya recuerden que estos vasos rectos van a estar como en distintas partes, acompañándolo, súper cercano. A ver, creo que tengo una foto acá. Van a estar demasiado juntos con, 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 con el asa de Henle. Acá. El asa de Henle va a estar acá y los vasos rectos van a estar íntimamente en el intercambio que se va a ocurrir en esta parte de acá, ¿ya? Ahí vemos el asa delgada y el asa gruesa, ¿ya? Entonces seguimos con... ¿Ya? Entonces, el propósito de este curre es mantener un gradiente de concentración en el intersticio que proviene que el sodio escape de este gradiente. Y otra función que tienen los vasos rectos es nutrir el oxígeno a las células que se encuentran en esta parte de la médula renal, ¿ya? El magnesio y el calcio también pueden atravesar esta parte del asa de Henle de manera paracelular, que es entre células a través de las uniones de tipo... No, no tienen uniones en esta parte. Ya, ya. Podemos ver una secreción de potasio también en esta parte, dependiendo de los vasos rectos, ¿ya? También se va a ir secretando un poco de potasio. También se va a ir yendo al intersticio y también lo vamos a poder ver ahí. Todo por un juego de mecanismos de osmorregulación, ¿ya? ¿Y qué podemos ver al final de esto? Que en el asa descendente se reabsorbe un 15% de agua, ¿ya? Recuerden que al principio nosotros habíamos visto que se reabsorbe 65% de agua en el túbulo contorneo proximal y en esta parte vamos a tener un 15% de agua reabsorbida, ¿ya? Porque recuerden que cuánto filtrado se produce al día son 180 litros y nosotros no tomamos 180 litros de agua al día y mucho menos orinamos 180 litros de, de orina al día. Entonces esto tiene que ser súper controlado, que todo el agua tienda a devolverse al organismo, que los solutos también, y que solo se desechen las cosas que estén en exceso, que no son necesarias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si hay preguntas. ¿Tú? Por lo menos aquí en el chat no hay preguntas. Ya, filete. Eh... Ay, pero ladrando, maldita sea. Ya, vamos a seguir con el túbulo contorneado distal, ¿ya?
en donde va a quedar un 20% ya de agua. Acá lo voy a dejar. Queda 20% de agua aproximado. Queda un 10% de sodio, ¿ya? Y va a entrar con una osmolaridad de la sal de Henle que va a variar entre 100 a 200 miniosmoles, ¿ya? Y este túbulo contorneado distal lo podemos dividir en dos zonas. En una parte proximal, lo voy a dejar acá, en una parte proximal y una parte terminal, que va a estar en un estrecho, en un contacto estrecho con el túbulo colector, ¿ya? En la parte proximal vamos a tener células con un transportador de membrana, el cual es especial. En la parte luminal, que lo voy a dejar acá con brillo, transportadores especiales que van a estar en la membrana apical o luminal, ¿ya? Y vamos a tener otros que van a estar ubicados en la zona vasolateral, los cuales eliminan sodio e ingresan potasio, como lo habíamos visto anteriormente con un mecanismo activo que requiere ATP. Se va a sacar 3 moléculas de sodio y vamos a ingresar 2 moléculas de calcio, o sea, de potasio, ¿ya? Entonces, el sodio entra al interior de la célula a través de difusión en conjunto con cloro, que es lo que se conoce como un transporte Sym-Port, que entra los dos juntos, que va a entrar cloro y va a entrar sodio junto, ¿ya? Va a colarse también. Y por otro lado, el cloro, por sí solo, también va a tener transportadores especiales en la membrana vasolateral para salir, ¿ya? Entonces, así como el sodio tenía sus transportadores que necesitan ATP, el cloro también va a tener transportadores en esta zona que le van a permitir su salida al endotelio, ¿ya? Entonces, otro mecanismo de regulación que tenemos en el cuerpo es que, ¿qué pasa si tenemos una baja concentración de me voy a jugar con verde, de calcio, acá, calcio, en la sangre? Vamos a tener hipocalcemia. Eso es lo que por definición, la hipocalcemia es cuando uno tiene bajas concentraciones de calcio al interior o sea, de la sangre, ¿ya? Este es detectado por una hormona que se llama paratiroides, la cual se encuentra en la glándula tiroides. Esto no es nada nuevo, como de PCU, y se produce la paratormona, la cual va a tener sus receptores en las células del túbulo distal, ¿ya? Este receptor, lo voy a dibujar, ya por ejemplo, lo voy a dibujar con celeste. Ya vamos. Va a dejar la paratormona, PTH, también se conoce, va a tener su receptor específico en la parte vasolateral, y esta paratormona va a estar acoplada a proteína G. Ustedes recordarán lo que es la proteína G, ¿ya? O estos sistemas de transmisión, la cual va a formar segundos mensajeros a través de una enzima adenilato ciclasa. Esto no es nada nuevo porque la vieron en biología, en la cual va a transformar el ATP en AMP cíclico. AMP cíclico, ¿ya? Este AMP cíclico va a activar a unas proteínas que se llaman las quinasas. Quinasas. Y estas quinasas lo que van a hacer es modular la expresión de canales de membrana en la parte luminal y van a permitir el paso de calcio para que éste se reabsorba en mayor medida, ¿ya? ¿Y cómo lo hace esta quinasa? Recuerden que la acción de las quinasas es fosforilar. Entonces, cuando se fosforila, se va a activar este canal y se va a abrir, ¿ya? Esto, acá me salté una cosa, que voy a borrar esta línea acá. La separación acá, ¿ya? No, me lo eché de nuevo. Ya, acá. Ya, así, mejor. Ya, esto era de la parte proximal. Ahí sí. Ya. Y en la parte distal vamos a tener otras células que también van a estar especializadas que van a responder a aldosterona, ¿ya? Lo cual es producida por las glándulas adrenales, ¿ya? Que se encuentran sobre el riñón, y en la corteza de estas, que, que va a producir aldosterona, y esta va a pasar por circulación, y esta va a estar estimulada por una hormona que se llama angiotensina 2, ¿ya?
Y esta agente diseminador la vamos a ver después, así que no se preocupen, ¿ya? La cosa es que por los bajos niveles de sodio en el plasma celular, lo que se conoce como hiponatremia, y por altas concentraciones de sodio también en la sangre, que se produce por hipercalemia, que se conoce como hipercalemia, se denomina, las corticotrofinas también pueden estimular esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a producir aldosterona en la médula renal? Cuando tenemos hipercalemia, cuando tenemos hiponatremia o por corticotrofinas. ¿Qué corticotrofinas? La van a ver después, el próximo semestre. Entonces, lo que hace la aldosterona es un tipo de hormona de tipo esteroidal, por lo tanto, ¿dónde va a tener su receptor? Lo va a tener en el núcleo. En el núcleo. Recuerden que las hormonas de tipo esteroidal pueden atravesar la membrana y van a tener su receptor en el núcleo, ¿ya? Donde va a desencadenar una transcripción en los genes, en donde se va a producir proteínas que se van a ubicar en las distintas partes de la membrana de esta célula. Vamos a tener unas que se ubican acá, vamos a tener otras que se ubican acá y otras por acá, ¿ya? Son tres principalmente. La cosa es que harán que el sodio sea reabsorbido con el mismo mecanismo que habíamos descrito antes, que es sacarte sodio ingresando 3 potasio. Entonces el sodio se va a reabsorber, ¿ya? Y el potasio entra en contra y sale a través de unas proteínas que se sintetizan, estas mismas que se sintetizan. Entonces, como habíamos visto recién, la aldosterona, cuando hay hipercalemia, aumento de sodio, o sea, aumento de potasio, y va a provocar que salga para disminuir las concentraciones que están acá en plasma. Y por otro lado, cuando hay hiponatremia, va a provocar que entren más sodios, ¿ya? Ese es como el mecanismo de la aldosterona, ¿ya? La angiotensina 2, por otro lado, que se la había mencionado, se libera cuando tenemos una variación en la presión arterial, ¿ya? Otra hormona que es importante en el túbulo distal es la hormona antidiurética, que se forma cuando el cuerpo necesita retener agua, y también la vamos a ver después, ¿ya? Ya. Y pasamos a la última parte de la nefrona, que va a ser el túbulo colector. Acá, túbulo colector. Ya. En donde vamos a tener distintos tipos de células. Vamos a tener a las células principales y a las células intercaladas de tipo A y de tipo B. ¿Ya? Entonces, las de tipo A van a controlar cuando hay acidosis, recuerden A de acidosis, por otro lado, la B vamos a tener cuando tenemos un aumento de bases, que es lo que se conoce como alcalosis. ¿Ya? Las de tipo A, ya habíamos descrito el mecanismo, en donde un aumento del CO2 de la sangre va a ingresar a la célula, se va a combinar con agua, aumento de CO2 en sangre, voy a dibujar la sangre acá. Uno, vamos a tener sangre acá, va a ingresar CO2, CO2 no, horrible, se va a combinar con agua a través de la anhidrasa carbónica y luego va a formar ácido carbónico, el cual va a poder ser separado en dos cosas, en protones y en bicarbonato. Bicarbonato, CO3 menos. Entonces, si aumentan las concentraciones de CO2, va a provocarse una acidosis, ¿ya? Por lo tanto, disminuye el pH de la sangre. Van a haber más protones en sangre. Este hidrógeno se va a excretar y el bicarbonato que se produce se va a reabsorber, ¿ya? Porque como recordarán en bioquímica, el bicarbonato es una sustancia buffer. Va a poder controlar el alza o sea, la disminución de pH en este caso, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo de las células A que controlan la acidosis. Por otra parte, vamos a tener amoníaco que se encuentra en la sangre, NH3, ¿ya? NH3, que es secretado en esta parte de la nefrona, ¿ya? Y recuerden que este amoníaco es tóxico para el organismo, entonces se tiene que excretar, ¿ya? Y se va a juntar con protones. ¿Qué protones? Estos mismos que teníamos acá. Entonces se va a juntar con estos protones acá y se va a formar
amoníaco. O sea, amonio. Acá teníamos amoníaco y se va a formar amonio. ¿Ya? Creo que el amonio es NH4. ¿Ya? Entonces el bicarbonato entra a la sangre y amortigua el pH. De esta manera aumenta el pH en la sangre. Porque recuerden que si teníamos un aumento de CO2, va a provocar una disminución del pH sanguíneo. Y el bicarbonato lo que va a hacer es contrarrestar esto. Y entonces, en el efecto contrario, si tenemos alcalosis, vamos a tener el fenómeno, pero como a la inversa. En este caso, el bicarbonato es el que se va a excretar y el hidrógeno es quien se va a reabsorber. ¿Ya? Y va a provocar el efecto contrario. ¿Qué más parte, qué otras cosas podemos describir acá? Que tenemos el efecto de la hormona antidiurética, ¿ya? Que proviene de la hipófisis. No sé si vieron nervioso todavía, pero lo voy a escribir acá, ¿ya? La hormona antidiurética va a llegar por sangre, que acuérdense que es producida por la hipófisis, ¿ya? Que, a ver, cuando consumimos una alta cantidad de sal o tomamos muy poca agua, el cuerpo va a necesitar retener agua. En el primer caso, cuando tomamos, o sea, cuando tomamos muy poca agua, para no eliminar tanta agua, entonces vamos a tratar de retener agua, y en el caso de que comamos mucha sal, se va a retener muchos solutos en sangre, entonces esos solutos van a aumentar la osmolaridad y puede ser dañina. Y por eso necesitamos que el riñón no excrete agua, ¿ya? Necesitamos extraer el agua que se está filtrando, ¿ya? Y por otra parte, la angiotensina 2 también va a estimular la secreción de ADH, ¿ya? La cual tiene su receptor en la membrana, acá de nuevo, membrana, la cual va a estar unida a proteína G, receptor de membrana, digamos que esta es ADH. Va a estar unido a proteína G, adenilato ciclasa, va a aumentar la concentración de AMP cíclico, va a activar a las quinasas. ¿Y cuál va a ser la diferencia de lo que teníamos anteriormente? Es que en el citoplasma de estas células, que son las células principales, que es en donde actúa el ADH, vamos a tener gránulos que en su interior van a tener acuoporinas, ¿ya? Entonces, cuando la adenilato ciclasa fosforila a esta vesícula se va a combinar con la parte luminal de la célula y las distintas acuoporinas se van a poner acá. Y estas acuoporinas van a permitir el paso de agua, un mayor paso de agua al interior. De esta manera, el agua va a entrar y después se va a dirigir a la sangre, ¿ya? ¿Qué acuaporina? Recuerden que en la enlace de Henle descendente teníamos la acuaporina 1, en este caso vamos a tener acuaporina tipo 2. Muy importante. No sé si se lo habrán pasado. Y por otro lado, vamos a tener acuaporinas en la parte vasolateral, que van a ser las acuaporinas tipo 3 y las tipo 4. ¿Ya? Y entonces, como para sintetizar esta parte, si disminuye la concentración de sangre, o sea, si tomamos muy poca agua, va a aumentar la concentración de ADH y vamos a querer retener agua. Vamos a querer aumentar la extracción de agua desde el filtrado y esto va a actuar sobre el túbulo colector en las células principales que van a provocar que aumente la secreción de acuaporina tipo 2 en la parte luminal, por lo tanto va a aumentar la extracción de agua, ¿ya? Otra cosa que ocurre acá es que la urea, que era un producto de degradación de las proteínas, va a salir. ¿Va a salir a dónde? Al intersticio de la médula. Entonces, la va a hacer más salada, ayudando a la concentración de la orina en lo que habíamos visto en el mecanismo de contracorriente. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la autorregulación renal, que
ocurren determinadas situaciones en donde nuestro organismo cambia la presión sanguínea, o sea, donde nuestro organismo hay variaciones en la presión sanguínea, ¿ya? En la mayoría de los sistemas, el sistema nervioso es quien se encarga de modular la respuesta frente a estos cambios. Sin embargo, el riñón tiene su propia forma de hacerlo, ¿ya? Y tenemos dos maneras. Una intrínseca y otra extrínseca, ¿ya? De esas dos maneras va a responder. La extrínseca va a venir como del sistema nervioso y la intrínseca que es propia de un feedback del glomérulo y de los mecanismos que están acá, ¿ya? El primer mecanismo va a ser el reflejo miogénico y acá nos vamos a devolver a las diapositivas. Acá. Vamos a tener el mecanismo miogénico. Entonces vamos a recordar que tenemos una arteriola aferente y una eferente. Y vamos a tener dos fenómenos que corresponden al mecanismo miogénico. Si aumenta la presión sanguínea en el sistema, la cantidad de la sangre que entra va a aumentar, ¿ya? Por lo tanto, la presión hidrostática también aumenta, provocando un aumento de la filtración glomerular, obvio. Pero, ¿qué pasa en este sistema? Estas arteriolas pueden romperse por una alta presión. Entonces, al riñón, a esta parte de acá, no le conviene que aumente la presión porque se va a romper. Se va a romper y va a pasar más, entonces va a dejarla grande. Entonces, el riñón necesita autorregular su presión, ¿ya? Y vamos a tener que alrededor de la arteriola aferente vamos a tener receptores especializados que van a responder a este aumento de presión y estos se encargan de que la musculatura lisa que contiene estos receptores se activen, ¿ya? En la membrana de este músculo liso vamos a tener canales de sodio que se encuentran cerrados, pero cuando aumenta la presión sanguínea, las paredes del endotelio se van a expandir, ¿ya? Porque por un aumento de presión, y van a provocar que entren moléculas de sodio y van a estimular al retículo sarcoplásmico, del cual se libera calcio, ¿ya? Y esto lo vieron en contracción muscular. Entonces, a ver si se los dibujo por acá. ¿Cuál tiempo estamos? Bueno, está. Ya, se lo voy a achicar. Ya. Entonces, si el endotelio aumenta su presión, va a contactar con la musculatura lisa que se encuentra alrededor, ¿ya? Y va a provocar, lo voy a dejar en grande, va a provocar un aumento en el sodio, el cual va a provocar que el retículo sarcoplásmico se active. Ya, vamos a dibujar el retículo sarcoplásmico acá, el cual va a aumentar la liberación de calcio. ¿Ya? El calcio se va a combinar con la calmodulina para provocar la contracción muscular. Entonces, se va a provocar una vasoconstricción de, de esta arteriola, la aferente, ¿ya? Aumentando también su resistencia. Entonces, ese es como el mecanismo cuando aumenta la presión sanguínea, ¿no? Recuerden que teníamos la arteriola, o sea, la arteria renal, que se va a ir dividiendo en distintos segmentos, y estos segmentos se van a ir dividiendo en más segmentos, y eso provoca que la presión del riñón esté disminuida en comparación con la sistémica. Entonces, un aumento en la presión sistémica va a provocar grandes estragos en lo que es la presión renal, ¿ya? Y va a provocar daños. Por otro lado, si disminuye la presión sanguínea, vamos a tener vasodilatación. Entonces, si tenemos menos presión, vamos a tener una menor presión hidrostática, por lo tanto la filtración glomerular también va a estar disminuida, la cual también puede provocar daño renal, porque las células necesitan como estar en hemostasis, por así decirlo, ¿ya? No pueden variar tanto, deben estar en equilibrio, por lo tanto un aumento o una disminución va a provocar un daño renal importante. Y es en el caso cuando disminuye la presión sanguínea, en el caso de que, no sé, tengamos pérdidas por hemorragia, se nos escapa sangre de algún lado, algo así, ¿ya? Y la segunda parte
que tiene que ver con un feedback del túbulo glomerular. Esto mediante la tasa de filtración glomerular, la cual puede estar aumentada o disminuida, ¿ya? Tasa de filtración glomerular, la habíamos visto antes, que dependía de la filtración neta y el coeficiente de filtración. Cuando está aumentada, aumenta la cantidad de agua y la cantidad de iones que ingresan en el filtrado, particularmente el sodio y cloruro de sodio, van a saturar a los transportadores que se ubican en el túbulo proximal. Acá. Bien feo. Entonces, si tenemos un aumento... Voy a borrar. No. Ya. Si tenemos un aumento de sodio y cloro, que es cuando aumenta la filtración, aumenta la tasa de filtración glomerular, van a aumentar. Pero los receptores que tenemos acá, que transmitían el sodio al interior y también el cloro, se van a saturar. Entonces van a saturarse y no van a poder como mantener las cantidades de sodio necesarias para la reabsorción. Entonces van a pasar, ¿ya? Y en la parte proximal del túbulo contorneado distal vamos a tener las células de la mácula densa, ¿ya? En donde van a tener canales de sodio-cloro, ¿ya? Como el sodio entra a la célula, va a dotar al citoplasma de carga positiva y va a provocar que se aumente la ATP. Voy a cambiar la diapositiva. Acá. Quiero que se aprendan bien esto. Ya. Entonces, como en la primera parte del túbulo proximal se dejaba escapar mayor cantidad de sodio, va a viajar a través del túbulo, y acá en la letra C vamos a tener al túbulo contorneado distal que va a estar en contacto con la mácula densa, que son estas células que están acá, ¿ya? Ahí, dibujándose, que van a estar en contacto, ¿ya? Entonces, se va a provocar un ingreso de sodio, va a cambiar la polaridad de carga de este citoplasma y va a provocar un aumento del ATP, ¿ya? Y en sangre, esta ATP va a pasar a adenosina, la cual va a interactuar con las células mesangiales, que son las células que están en morado acá, ¿ya? Y esta a su vez va a actuar con las células especializadas, que son el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Entonces, digamos que acá teníamos la sangre, acá teníamos las células de... Y acá tenemos el túbulo contorneado distal. Vamos a tener las células especializadas de la mácula densa, que van a estar sensando los niveles de sodio y potasio que van a estar atravesando acá, y como va a haber un aumento, van a ingresar más cantidad, va a cambiar la polaridad, se va a producir ATP, esta ATP va a salir a la circulación, y inmediatamente fuera de la circulación va a estar en contacto con las células mesangiales, acá, células mesangiales, y estas células mesangiales a su vez van a estar en contacto con el aparato yuxtaglomerular, que son estas células que están en verde acá, ¿ya? Las cuales les van a traspasar calcio, acá, voy a borrar, acá, van a tener uniones, no pila bola, acá, van a tener distintos tipos de uniones, que ustedes lo habrán visto a través de conexinas, que van a formar las uniones de tipo K, ya, ahí, de tipo K. La cosa es que el aumento del ATP, ya, ATP, ahí, va a pasar y se va a transformar en adenosina, las cuales van a interactuar con estas células mesangiales, provocando un aumento de calcio, acá, aumento de calcio, y este aumento de calcio va a ser transmitido al aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Y va a provocar la liberación de gránulos que contienen su citoplasma. ¿Qué gránulos contienen su citoplasma? Los que contienen renina, ¿ya? Y por otra parte, estas células mesangiales también van a liberar el calcio a, las células de músculo liso que se encuentran circundantes a esta zona, ¿ya? Que también van a estar unidas por uniones tipo K, ¿ya? Provocando
una vasoconstricción. Por lo tanto, va a disminuir el filtrado. Por lo tanto, si disminuye la filtración glomerular, va a disminuir las concentraciones de sodio y en estas células que estaban en la parte distal se va a eliminar por otra parte óxido nítrico y prostaglandinas que van a provocar una vasodilatación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esos son los mecanismos intrínsecos. Y ahora vamos a ver los mecanismos extrínsecos que están como fuera del riñón, que ocurren principalmente cuando la presión sanguínea se encuentra disminuida. ¿Ya? Entonces, voy a agregar una diapositiva. No. Un chiquitín. Que quiero agregar una nueva diapositiva para explicarlo mejor. Ay, pero no se me ve. Ahí sí. Ya. Vamos a borrar esto acá, borrar esto acá. Voy a ponerlo de color blanco para dibujar bien. Uy. Ya. Ya, entonces. Los mecanismos extrínsecos ocurren cuando en el corazón, vamos a tener la aorta. Ay, que me pegue Olivares. Vamos a tener la aorta. Y en la aorta vamos a tener sensores, que son los vasoreceptores, que se encuentran ubicados en las arterias que salen del corazón y que van al cerebro. ¿Ya? Entonces, cuando hay una menor concentración, o sea, una menor cantidad de sangre que pasa por acá, se van a activar estos vasoreceptores. ¿Ya? Y van a mandar una señal dependiente de norepinefrina que van a estimular a los receptores alfa-adrenérgicos que se encuentran, que provoca una contracción de alta densidad, llegando menos sangre al riñón. ¿Ya? ¿Por qué? El riñón, no sé cómo dibujar el riñón, no necesitamos que se filtre los distintos compuestos de la sangre, ¿ya? Porque necesitamos mantener la presión lo mejor posible. Por lo tanto, otro tipo de neuronas que van a estimular a los receptores adrenérgicos beta 1, que se encuentran en las células yuxtaglomerulares, van a liberar calcio y van a secretar renina, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? El aumento de concentraciones de calcio en el aparato yuxtaglomerular van a provocar el aumento de concentración de renina, y este también va a tener un efecto neurológico que va a estimular a los receptores adrenérgicos beta 1 que se encuentran ahí. ¿Ya? La renina que liberamos del riñón va a viajar por el torrente sanguíneo y se va a juntar con una proteína hepática. Ay, no sé cómo dibujar un hígado. Ya digamos que esto es un hígado, el cuadrado es un hígado, o sea, este rectángulo es un hígado. Este hígado también libera una hormona, o sea, tenemos renina, y el hígado va a liberar una hormona que se llama el factor convertidor, no, se llama angiotensinógeno, ¿no? Sí, el angiotensinógeno, el cual va a formar angiotensina de tipo 1, ¿ya? Esta se va a juntar, digamos que estos son pulmones. El pulmón también va a secretar una hormona que es la enzima transformadora de angiotensina, y cuando se juntan con la angiotensina tipo 1, va a formar a la angiotensina tipo 2, ¿ya? Que va a estimular al cerebro, digamos que esto es el cerebro, ¿ya? Va a estimular al cerebro en el núcleo supraóptico para que éste libere ADH, ¿ya? Liberación de ADH, ¿ya? Y la ADH va a viajar nuevamente a donde teníamos la nefrona, ¿ya? Teníamos la nefrona, tuvo asa de Henle, tuvo el contorneo distal,
va a tener el túbulo colector. Y este ADH, como ya lo habíamos visto, va a ir a las células del túbulo colector, acá, a las células del túbulo colector, y se va a juntar. Se va a acoplar con su receptor denominado receptor B2, que se va a juntar con esta ADH, y lo que va a hacer es la expresión de acopolinas como ya lo habíamos visto hace media hora atrás, más o menos. ¿Ya? La angiotensina 2, por otra parte, va a estimular a las glándulas suprarrenales para la producción de aldosterona, que tendrá efecto en el núcleo de las células de la parte posterior del tubo distal, como habíamos visto en esta parte de acá, ¿ya? Habíamos visto que aumentaba la expresión de ciertos canales de sodio, de potasio y de cloro, ¿ya? Entonces, va a aumentar su arrastre equivalente en agua, aumentando la presión sanguínea, ¿ya? Y va a provocar una vasoconstricción en la arteriola aferente, y esto va a aumentar la resistencia. Y si incrementa la resistencia de la arteriola aferente, va a aumentar va a aumentar la presión sanguínea, ¿ya? Y la angiotensina 2 también tiene receptores en las células del túbulo proximal, las cuales van a aumentar la expresión de canales de sodio y los canales de cloro, ¿ya? Y eso es con fisiología renal. Hay otras formas que no sé si se lo habrá mencionado, pero yo vi como un poco como las partes más importantes que recalcó el profe, que es, y que yo creo que le faltaron en verdad, es sobre hablar sobre creatinina e inulina, que es un tema súper importante porque sirve para medir la tasa de filtración, ¿ya? A medida que, porque la creatinina se tiene que excretar al 100%, ¿ya? No queda creatinina en sangre después del paso renal. Entonces, es una forma de medir la función de renal en los exámenes sanguíneos, ¿ya? O sea, en un perfil bioquímico y en un examen urinario se mide la concentración de creatinina para ver qué tanto es la que se excreta, porque se puede sacar como con cálculos indirectos, y de esa manera se ve, ¿no? Igual me gustaría que lo repasen porque lo van a ver después. Y lo que es fisiología renal de peces y aves, ahí yo no sé nada porque en verdad a mí nunca me lo pasaron. Así que solo les quería hablar sobre esta función renal. Ya. Y eso. ¿Alguna pregunta? En el chat no hay preguntas, Nico. Ya, filete. Entonces, eso es, pues. Terminé la clase. Pensé que iba a demorar menos. Muchas gracias, Nico. Estuvo súper buena la clase. De nada. Ya, y eso, chiquillos, que les vaya bien en su prueba. No olviden aportar a 4A, que es por el hecho de que yo estoy haciendo esto, que es súper importante su donación para poder mantenerlo. Y eso, muchas gracias. Adiós. Chao, Fernando. Chao, Nico.